Buenas noches, yo soy Lady Kaboom y les doy la bienvenida a Perturbador, donde los monstruos no salen de la ficción, sino del expediente. Aquí el horror es real y tiene nombre. Hoy, en esta ocasión, continuaremos con el episodio número 3 de la serie Sociedades Secretas. Así que, hoy, en Perturbador, francmasones, los arquitectos del poder. Comenzamos. Hay lugares que existen en silencio, edificios discretos, muchas veces antiguos, con fachadas de piedra que parecen observar la ciudad desde hace siglos. Puertas pesadas de madera oscura, ventanas altas, casi siempre cerradas. Y sobre el dintel, a veces apenas visible, un símbolo extraño, una escuadra y un compás entrelazados. Miles de personas pasan frente a esos edificios todos los días sin saber qué ocurre dentro. Pero detrás de esas puertas, en salas iluminadas por luces tenues o por la llama temblorosa de velas, hombres vestidos con trajes oscuros se reúnen en silencio. Sobre sus hombros cuelgan mandiles blancos. En sus manos sostienen antiguos libros, herramientas simbólicas, objetos cuyo significado se ha transmitido durante siglos. Y antes de que una sola palabra sea pronunciada, alguien cierra la puerta. Bienvenidos a Perturbador. Esta noche continuamos con el episodio 3 de nuestra serie especial Sociedades Secretas. En episodios anteriores exploramos organizaciones envueltas en misterio, grupos que operaron durante años lejos de la mirada pública, construyendo redes de poder, juramentos de lealtad y rituales que pocos han presenciado. Pero esta noche vamos a adentrarnos en una de las sociedades más antiguas, más influyentes y también más incomprendidas de la historia moderna. Una organización que ha sido acusada de conspiraciones globales, de controlar gobiernos, de manipular revoluciones y de esconder secretos que atraviesan generaciones. Estamos hablando de los francmasones, o también conocidos como la masonería. Una palabra que durante siglos ha despertado curiosidad, sospecha y también miedo. Porque desde su aparición pública hace más de 300 años, la masonería ha mantenido una característica que la distingue de casi cualquier otra institución del mundo: el silencio. Un silencio profundo. Un silencio que protege rituales, símbolos y ceremonias que la mayoría de las personas jamás verá. Pero el misterio de la masonería no empezó en salones elegantes ni en reuniones de poder. Sus raíces son mucho más antiguas. En la Europa medieval, cuando el sonido de los martillos golpeando piedra resonaba entre los muros de catedrales en construcción, existían hombres que trabajaban con una precisión casi sagrada. Constructores, talladores de piedra, arquitectos del mundo antiguo. Hombres que levantaron algunas de las estructuras más impresionantes de la historia humana. Y entre el polvo de la cantera, el olor mineral de la roca recién cortada y el eco metálico de las herramientas, comenzó a formarse una hermandad. Una hermandad de constructores. Hombres que compartían conocimientos que no podían enseñarse a cualquiera. Hombres que transmitían secretos del oficio, símbolos y formas de reconocimiento que solo otros miembros podían entender. Con el tiempo, esa hermandad evolucionó.
Los constructores desaparecieron, pero la organización permaneció. Hoy, siglos después, los templos masónicos siguen existiendo. Salones cubiertos de madera oscura, suelos con mosaicos blancos y negros que reflejan la luz de lámparas silenciosas, columnas decoradas con símbolos antiguos, y en el centro, una mesa, un libro sagrado, un compás y una escuadra colocados con precisión. Objetos simples, pero cargados de significado. Porque dentro de la masonería, cada objeto, cada gesto, cada palabra forma parte de un lenguaje simbólico que solo los iniciados comprenden completamente. Y antes de entrar en ese mundo, cada nuevo miembro debe realizar algo más que un simple juramento. Debe prometer silencio, un silencio absoluto, un compromiso que ha mantenido cultos rituales durante generaciones. Durante siglos, miles de hombres han entrado en logias masónicas en distintos rincones del mundo. Han participado en ceremonias, han aprendido símbolos, han pronunciado juramentos que jamás repetirán fuera de esas paredes. Pero la pregunta sigue flotando, persistente, inquietante. Una pregunta que ha intrigado a historiadores, investigadores y curiosos durante generaciones. ¿Qué ocurre realmente dentro de una logia masónica? ¿Qué se dice cuando la puerta se cierra? ¿Qué rituales se realizan cuando nadie está mirando? Esta noche en Perturbador vamos a acercarnos lo más posible a ese mundo. Un mundo hecho de símbolos, secretos y silencios que han sobrevivido durante siglos. Porque algunas organizaciones desaparecen con el tiempo, pero otras permanecen. Y cuando una sociedad secreta logra existir durante tanto tiempo, sin revelar completamente sus rituales, quizá no estamos ante un simple club. Quizás estamos frente a algo mucho más antiguo y mucho más profundo de lo que parece. Los constructores del secreto. Para entender el origen de la masonería, hay que viajar muchos siglos atrás, muy lejos del mundo moderno, antes de las ciudades, iluminadas por electricidad, antes de los rascacielos, antes incluso de las naciones tal como hoy las conocemos. Hay que regresar a la Europa medieval, un continente fragmentado cubierto por bosques espesos, caminos de tierra y pequeñas ciudades amuralladas donde la vida transcurría bajo el sonido constante de campanas de iglesia. En aquella época, la fe dominaba cada aspecto de la vida. Las ciudades competían entre sí, no solo por comercio o territorio, sino por levantar los templos más impresionantes dedicados a Dios. Fue entonces cuando comenzaron a surgir algunas de las construcciones más extraordinarias de la historia humana, las catedrales góticas, gigantes de piedra que se elevaban hacia el cielo, torres delgadas que parecían desafiar la gravedad, arcos que se entrelazaban como esqueletos de piedra, vitrales gigantes que filtraban la luz del sol en tonos rojos, azules y dorados, llenando el interior de un resplandor casi sobrenatural. Pero construir una catedral no era un proyecto de años, era un proyecto de generaciones. Algunas tardaban 50, 70, incluso más de 100 años en completarse. Los hombres que colocaban las primeras piedras sabían que jamás verían terminada la obra. Y aún así comenzaban, porque levantar una catedral requería algo más que fe. Requería conocimiento extremadamente especializado. El diseño de los arcos, la distribución del peso, la precisión de cada bloque de piedra. Un error podía provocar el colapso de toda una estructura.
Por eso existía un grupo de hombres cuya habilidad era absolutamente indispensable: los constructores de piedra. En inglés antiguo se les llamaba stone masons, masones de piedra. Ellos no eran campesinos ni soldados, eran artesanos altamente capacitados. Hombres que viajaban de ciudad en ciudad siguiendo los grandes proyectos de construcción. Si uno pudiera acercarse a uno de aquellos talleres de obra en el siglo XII o XIII, lo primero que percibiría sería el sonido. Golpes metálicos constantes, el eco de martillos contra cinceles, el raspado áspero de piedra siendo pulida. Después vendría el olor, un aire pesado, cargado con polvo de cantera, un aroma mineral, seco, que se adhería a la ropa, a la piel, a los pulmones. El suelo estaba cubierto de fragmentos de roca. Bloques gigantes reposaban en filas irregulares esperando ser tallados. Y entre todo ese caos aparente, trabajaban los masones, con paciencia, con precisión. Cada uno sostenía herramientas simples pero esenciales: martillos, cinceles, reglas de madera, compases rudimentarios. Con esos instrumentos lograban algo extraordinario. Convertían roca bruta en columnas perfectamente alineadas. Transformaban piedra pesada en arcos delicados. Daban forma a esculturas, pilares y estructuras que aún hoy siguen en pie. Pero el conocimiento necesario para lograrlo no estaba escrito en libros accesibles. Era conocimiento reservado. Se transmitía de maestro a aprendiz durante años. Un joven que quisiera convertirse en masón debía comenzar como aprendiz. Observaba, escuchaba, cargaba materiales, limpiaba herramientas y poco a poco empezaba a aprender. Primero, cómo identificar distintos tipos de piedra. Luego, cómo medir ángulos, cómo calcular peso, cómo leer planos rudimentarios. Era un proceso lento, pero también profundamente disciplinado, porque esos conocimientos representaban algo muy valioso. Quien dominaba ese oficio podía trabajar en cualquier gran obra de Europa. Y por eso los constructores comenzaron a organizarse. Así nacieron los gremios. Los gremios eran asociaciones de trabajadores especializados, pero los gremios de masones tenían algo diferente. Debido a que viajaban constantemente, necesitaban formas de reconocerse entre ellos. Un masón que llegaba a una nueva ciudad debía demostrar que realmente pertenecía al oficio, que poseía el conocimiento necesario, que era digno de confianza. Para lograrlo, comenzaron a utilizar símbolos y señales, marcas grabadas en la piedra, gestos específicos, palabras que solo los miembros conocían. Cada masón tenía una marca personal, una pequeña firma tallada en las piedras que trabajaba. Hoy, los historiadores aún pueden encontrar esas marcas en catedrales antiguas. Símbolos simples. Podían ser cruces, triángulos, líneas entrelazadas. Para el resto del mundo eran solo marcas, pero para los masones eran identidad, prueba de pertenencia, prueba de habilidad. Dentro de esos gremios también existía una jerarquía clara: aprendices, compañeros, maestros. Cada nivel implicaba mayor conocimiento y mayor responsabilidad. Y para avanzar dentro del gremio, el aprendiz debía demostrar que dominaba nuevas habilidades. No solo técnicas, también disciplina, lealtad y algo más: discreción. Porque muchos de los conocimientos del oficio
especialmente los relacionados con arquitectura compleja, no debían difundirse libremente. Eran secretos profesionales, secretos que podían marcar la diferencia entre una estructura estable y una catedral derrumbada. Por eso comenzaron a surgir los primeros juramentos, promesas solemnes de no revelar ciertos conocimientos fuera del gremio, promesas de proteger las técnicas aprendidas, promesas de lealtad entre constructores. No eran rituales complejos como los que surgirían siglos después, pero ya existía la semilla de algo importante, una comunidad basada en conocimiento compartido y silencio. Durante siglos, estos masones operativos fueron esenciales para el desarrollo de Europa. Levantaron catedrales, castillos, puentes y murallas. Sus manos dieron forma al paisaje arquitectónico del continente. Y debido a que trabajaban en obras gigantescas durante décadas, muchas veces creaban pequeñas comunidades alrededor de los proyectos. Allí vivían, allí trabajaban, allí enseñaban a la siguiente generación. Algunos talleres de construcción incluso tenían espacios reservados para reuniones del gremio, lugares donde discutían técnicas, resolvían conflictos laborales y decidían quién podía convertirse en maestro. Esos espacios comenzaron a llamarse logias. Originalmente, la logia era simplemente una estructura temporal dentro de la obra, un refugio de madera donde los constructores se reunían, un lugar para descansar, para hablar, para planificar el trabajo del día siguiente. Pero dentro de esas logias también se transmitían conocimientos, se enseñaban símbolos, se fortalecían lazos entre los miembros. Y con el tiempo, esas reuniones comenzaron a adquirir un carácter más formal, más estructurado, más reservado, porque el oficio de constructor estaba rodeado de un aura especial. Los masones dominaban matemáticas prácticas, geometría, proporciones arquitectónicas que la mayoría de la población no comprendía. En una época donde el conocimiento era limitado, ese saber parecía casi misterioso, casi secreto, casi poderoso. Poco a poco los masones comenzaron a desarrollar una identidad que iba más allá de simplemente tallar piedra. Se veían a sí mismos como guardianes de un conocimiento antiguo, un conocimiento que debía preservarse cuidadosamente. Y para protegerlo, el silencio seguía siendo fundamental. Si un aprendiz revelaba secretos del gremio a personas externas, podía ser expulsado, perder su posesión, su sustento, su futuro, porque el valor del oficio dependía precisamente de que no cualquiera pudiera replicarlo. Así, durante generaciones, los constructores de piedra mantuvieron viva una tradición que combinaba trabajo manual, conocimiento técnico y un fuerte sentido de hermandad. Sin saberlo, estaban creando las bases de algo que siglos después evolucionaría en una organización muy diferente. Una organización donde los símbolos ya no representarían herramientas reales, sino ideas. Donde las logias ya no serían refugios de madera en medio de obras en construcción, sino templos cerrados donde se realizan rituales. Donde los juramentos ya no protegerían técnicas de arquitectura, sino secretos de otro tipo. Pero esa transformación aún estaba lejos. Por ahora, en la Europa medieval, los masones seguían siendo exactamente lo que su nombre indicaba. Hombres que trabajaban con piedra, hombres cubiertos de polvo blanco, con manos ásperas, con herramientas simples. Hombres que golpe tras golpe levantaron algunos de los edificios más impresionantes que el mundo ha visto. Y mientras las catedrales crecían hacia el cielo, también crecía algo más. Una hermandad silenciosa, una tradición de símbolos, una cultura de juramentos. Elementos que siglos después darían origen a una de las sociedades más misteriosas de la historia.
porque lo que comenzó como un simple gremio de constructores, con el tiempo se convertiría en algo muy distinto, algo que ya no se dedicaría a construir templos de piedra, sino templos simbólicos dentro del ser humano. El nacimiento de la masonería moderna. Con el paso de los siglos, el mundo comenzó a cambiar. Las enormes catedrales góticas que habían dominado el paisaje europeo durante generaciones dejaron de construirse con la misma intensidad. Las ciudades crecían, los estilos arquitectónicos evolucionaban y las necesidades del continente ya no eran las mismas que en la Edad Media. Poco a poco, los grandes talleres de construcción comenzaron a desaparecer. Los gremios de masones operativos, es decir, aquellos hombres cubiertos de polvo de cantera, expertos en levantar templos de piedra, empezaron a perder protagonismo. No desaparecieron de inmediato, pero su papel dejó de ser central. Y con ese cambio surgió algo inesperado. Porque mientras el trabajo físico de los constructores disminuía, las logias seguían existiendo. Aquellos espacios donde los masones se reunían, originalmente refugios dentro de las obras, comenzaron a transformarse en lugares de encuentro más permanentes. Ya no siempre estaban ubicados junto a una catedral en construcción. A veces eran salas alquiladas en tabernas, salones discretos dentro de edificios urbanos, habitaciones privadas donde los miembros se reunían para hablar, compartir conocimientos y mantener viva la hermandad. Fue durante este periodo de transición cuando ocurrió algo decisivo, algo que cambiaría la historia de la masonería para siempre. Comenzaron a entrar personas que no eran constructores, hombres que nunca habían tallado una piedra, que nunca habían trabajado en una catedral, pero que sentían fascinación por la tradición simbólica de los masones. En la Inglaterra del siglo XVII, el mundo intelectual estaba experimentando una transformación profunda. Era la época de la Ilustración temprana. Filósofos, científicos, matemáticos y pensadores comenzaban a cuestionar las estructuras tradicionales del conocimiento. La ciencia moderna estaba naciendo. La astronomía revelaba nuevas dimensiones del universo. La filosofía debatía el papel de la razón. Y muchos de esos intelectuales comenzaron a sentirse atraídos por los antiguos gremios de constructores. Porque en la tradición masónica existía algo que resonaba con sus inquietudes. Los símbolos geométricos, la idea de construir, la noción de perfeccionamiento. Pero ya no se trataba de construir edificios. Ahora se hablaba de algo distinto. Construir al ser humano. Así comenzó a surgir una nueva forma de masonería. Una masonería que ya no dependía del oficio de tallar piedra. Una masonería que utilizaba las herramientas del constructor como símbolos. El compás, la escuadra, el nivel, el martillo. Objetos que antes tenían una función práctica en la obra, ahora adquirían un significado filosófico. La escuadra representaba la rectitud moral. El compás simbolizaba el control de los deseos. El nivel recordaba la igualdad entre los hombres. La piedra bruta sin pulir representaba al individuo en su estado imperfecto. La piedra pulida simbolizaba al ser humano que ha trabajado en su propio desarrollo. Así nació lo que los historiadores llaman masonería especulativa. Una masonería que ya no estaba formada por constructores de catedrales, sino por hombres interesados en filosofía, ética, conocimiento y fraternidad. Este proceso ocurrió lentamente, durante décadas. Pero a comienzos del siglo XVIII ocurrió un momento decisivo. Un momento que muchos consideran el nacimiento oficial de la masonería moderna.
Londres, año 1717. La ciudad era entonces uno de los centros más dinámicos de Europa, un lugar donde convergían comercio, ciencia, política y cultura. En medio de ese ambiente vibrante, varias logias masónicas que ya existían en la ciudad decidieron hacer algo que nunca antes se había intentado: unirse bajo una organización común. El 24 de junio de 1717, representantes de 4 logias se reunieron en una taberna conocida como The Goose and Gridiron, ubicada cerca de la Catedral de San Pablo. El ambiente en la taberna era el habitual de la época: mesas de madera, el olor fuerte de la cerveza, humo flotando en el aire, conversaciones en voz baja. Pero en una de las salas algo importante estaba ocurriendo. Los miembros presentes acordaron formar una estructura central que coordinara las logias. Así nació la Gran Logia de Londres, la primera organización masónica formal de la historia. A partir de ese momento, la masonería comenzó a organizarse con mayor claridad. Se establecieron reglas, jerarquías, procedimientos de iniciación, rituales más estructurados. Los encuentros dejaron de ser simples reuniones informales y comenzaron a adquirir una dimensión ceremonial. Las logias empezaron a decorarse con símbolos: columnas, mosaicos, instrumentos del antiguo oficio de los constructores. Pero ahora tenía todo un significado simbólico. Cada gesto dentro de la logia era parte de un ritual cuidadosamente diseñado. Y algo más comenzó a consolidarse: el secreto. Porque aunque la masonería ya no era un gremio laboral, seguía manteniendo la tradición de discreción. Las ceremonias de iniciación no se describían públicamente, los rituales no se divulgaban, las reuniones se realizaban a puerta cerrada. No porque se tratara necesariamente de conspiraciones, sino porque el misterio formaba parte esencial de la experiencia. La iniciación debía ser algo personal, impactante, transformador. Con el tiempo, la masonería comenzó a atraer cada vez más miembros, hombres de distintos ámbitos sociales. Podrían ser comerciantes, profesores, militares, políticos e intelectuales. La idea de pertenecer a una hermandad internacional basada en símbolos antiguos y principios filosóficos resultaba profundamente atractiva. Además, la masonería promovía valores que resonaban con el espíritu de la Ilustración, como la libertad de pensamiento, la tolerancia religiosa, la búsqueda del conocimiento, la fraternidad entre los hombres. Y a diferencia de muchas instituciones de la época, dentro de la logia los miembros se trataban como iguales. Un noble y un comerciante podían sentarse en la misma mesa, compartir conversación, participar en el mismo ritual. Era una idea revolucionaria para su tiempo. No pasó mucho tiempo antes de que la masonería comenzara a expandirse más allá de Inglaterra. Las logias empezaron a aparecer en Francia, en Alemania, en Italia, en los Países Bajos y más tarde en América. Cada nueva logia adoptaba los principios básicos establecidos por la Gran Logia de Londres, pero también desarrollaba pequeñas variaciones en sus rituales y tradiciones. A lo largo del siglo XVIII, la masonería se convirtió en una red internacional, un sistema de hermandades conectadas por símbolos comunes, por ceremonias similares, por una filosofía compartida. Fue también durante este periodo cuando comenzaron a registrarse los primeros rituales masónicos documentados, textos que describían parcialmente las ceremonias de iniciación.
los grados dentro de la organización, los símbolos utilizados durante las reuniones. Algunos de esos documentos aparecieron de forma oficial y otros surgieron de filtraciones. Libros escritos por personas que afirmaban haber revelado secretos masónicos. Pero incluso hoy, los historiadores debaten cuánto de esos textos refleja con exactitud lo que ocurre dentro de las logias. Porque a pesar de su expansión, la masonería nunca abandonó completamente su cultura del silencio. Las logias continuaron siendo espacios cerrados, reservados, donde los miembros compartían una experiencia que no se explicaba fácilmente a quienes estaban fuera. Para el mundo exterior, la masonería comenzó a adquirir una reputación ambigua. Para algunos era simplemente una fraternidad filosófica, para otros una red de influencia política, para otros más una sociedad misteriosa cuyos verdaderos objetivos permanecían ocultos. Pero lo que nadie podía negar era que la masonería había experimentado una transformación radical. Aquellos hombres medievales cubiertos de polvo de piedra habían dado origen, siglos después, a algo completamente distinto. Una organización donde las herramientas del constructor se habían convertido en metáforas, donde los templos ya no se levantaban con bloques de granito, sino con ideas, donde la piedra que debía pulirse era el propio ser humano. La masonería había dejado de ser un oficio, se había convertido en una hermandad que utilizaba símbolos antiguos para hablar de conocimiento moral y transformación personal, pero también una hermandad rodeada de secretos, porque aunque ahora estaba presente en muchas ciudades del mundo, las puertas de las logias seguían cerrándose cuando comenzaban las reuniones. Y detrás de esas puertas continuaban realizándose rituales que muy pocos ojos habían visto. La iniciación. Toda sociedad secreta tiene un momento crucial, un instante que marca la frontera entre el mundo exterior y el mundo interior de la hermandad. En la masonería, ese momento tiene un nombre claro: la iniciación. El instante en que un hombre deja de ser un simple observador y se convierte en parte de la logia. Pero la iniciación masónica no es un trámite administrativo, no es llenar un formulario ni firmar un documento. Es un ritual cuidadosamente diseñado, un proceso simbólico que ha sido repetido con pequeñas variaciones durante siglos. Todo comienza con la llegada del candidato. Imaginemos la escena. Es de noche. La ciudad afuera sigue su ritmo normal. Carruajes, pasos en la calle, murmullos lejanos. Pero dentro del edificio masónico el ambiente es completamente distinto. Silencioso, reservado. El candidato llega acompañado por uno o dos miembros de la logia. Hombres que ya han pasado por el ritual, que conocen lo que está a punto de ocurrir. La puerta del templo se abre. Al cruzarla, el ambiente cambia. El aire parece más pesado, más quieto. El olor a madera antigua domina el espacio. Madera que ha absorbido décadas, a veces siglos de reuniones silenciosas. El candidato es conducido a una habitación apartada, un lugar pequeño, con luz tenue. Ahí comienza la preparación. Dependiendo de la tradición específica de la logia, el candidato puede ser invitado a retirar algunos objetos personales: un reloj, monedas, metales. La razón es simbólica. Entrar a la logia sin riquezas visibles representa la idea de que dentro de la hermandad todos los hombres son iguales.
No importa el dinero, no importa la posición social, no importa el estatus, solo importa el individuo. En algunas tradiciones, el candidato también es preparado de una forma particular. Una parte de la camisa desabrochada, un pie sin zapato. Elementos que pueden parecer extraños, pero que tienen un significado ritual. Cada detalle está diseñado para provocar una sensación específica. Desorientación, expectativa, reflexión. Y luego llega uno de los momentos más importantes. La venda. Los ojos del candidato son cubiertos con una tela oscura. De pronto, la vista desaparece. El mundo se vuelve sonido, textura, respiración. El candidato ya no puede ver la sala donde está entrando. No puede ver a los hombres que lo rodean. Solo percibe pasos, movimientos, el leve crujido del piso de madera. La venda tiene un significado claro dentro de la tradición masónica. Representa la ignorancia, el estado en el que se encuentra quien aún no ha sido iniciado en el conocimiento simbólico de la hermandad. Con los ojos cubiertos, el candidato es guiado hacia la sala principal, el templo. La puerta se abre lentamente. El sonido de las bisagras se mezcla con el eco del espacio interior. Dentro de la sala, los miembros de la logia ya están reunidos, sentados en silencio, vestidos formalmente. Algunos llevan mandiles, otros sostienen instrumentos simbólicos. La iluminación suele ser tenue. Velas o lámparas suaves proyectan sombras sobre las paredes. El aire huele a madera, a cera derretida, a historia. Porque muchas logias han utilizado las mismas salas durante décadas. A veces durante siglos. El candidato es conducido al centro del templo. Ahí se detiene, no puede ver nada, pero sabe que está rodeado de personas. El silencio es profundo. Entonces comienza el interrogatorio ritual. Una voz rompe la quietud. Una voz firme, serena. La voz del maestro de la logia. Las preguntas que se realizan pueden variar según la tradición, pero suelen girar alrededor de ciertos temas fundamentales. Las intenciones del candidato, su deseo de aprender, su disposición a mejorar como ser humano, su voluntad de respetar los principios de la hermandad. El candidato responde, a veces con nerviosismo, a veces con seguridad, pero cada palabra es escuchada atentamente por los miembros presentes. Después de las preguntas comienza el recorrido simbólico. El candidato es guiado a través de diferentes pasos dentro del templo. Cada movimiento tiene significado. Cada giro, cada pausa, cada contacto con ciertos objetos. En algunos momentos puede escuchar el sonido de herramientas simbólicas, el golpe suave de un martillo, el roce de metal, la voz de los oficiales de la logia que dirigen el ritual. Para el candidato la experiencia puede resultar desconcertante, extraña, incluso intimidante, y eso es parte del propósito. La iniciación está diseñada para provocar una transformación emocional, para romper momentáneamente la rutina mental del individuo, para hacerlo consciente de que está entrando en algo distinto, algo que requiere atención, respeto, compromiso. En cierto punto del ritual, el candidato es conducido frente a un objeto central, un libro sagrado. Dependiendo de la tradición religiosa,
predominante del lugar. Podría ser una Biblia, el Corán, la Torá o simplemente un texto considerado sagrado. Sobre ese libro se colocan dos instrumentos simbólicos fundamentales de la masonería: el compás y la escuadra. Allí ocurre el momento más solemne de la ceremonia, el juramento. El candidato es invitado a colocar su mano sobre el libro y a repetir una promesa de lealtad, de respeto a los principios de la logia, de ayuda a los hermanos masones, pero sobre todo una promesa de guardar silencio. Porque uno de los pilares de la masonería es precisamente ese, el secreto. No revelar detalles de los rituales, no divulgar señales de reconocimiento, no explicar públicamente lo que ocurre dentro del templo. Este juramento ha existido con distintas formulaciones durante siglos. En versiones antiguas, incluso incluía advertencias simbólicas sobre las consecuencias de romper el silencio. Hoy en día, esas expresiones suelen entenderse como metáforas tradicionales, pero el mensaje sigue siendo claro. La confianza dentro de la logia depende del compromiso de cada miembro. Después del juramento ocurre un momento decisivo. La venda es retirada. Por primera vez desde que comenzó el ritual, el candidato abre los ojos y ve la logia, las columnas, el suelo con mosaicos blancos y negros, los miembros sentados a su alrededor, las velas iluminando el templo, el compás y la escuadra sobre el libro. La escena puede resultar impactante, porque después de varios minutos, a veces más, sobre todo cuando se está en obscuridad, la visión del espacio ceremonial tiene un efecto psicológico fuerte. Es el símbolo del paso de la ignorancia a la luz, uno de los conceptos centrales de la masonería. En ese momento el candidato deja de ser un extraño. Ahora es considerado un aprendiz masón. El grado inicial dentro de la organización. Entonces se le entrega uno de los objetos más emblemáticos de la tradición masónica: un mandil color blanco. Un mandil sencillo, hecho tradicionalmente de cuero o tela blanca. El mismo tipo de prenda que utilizaban los antiguos constructores de piedra para proteger su ropa durante el trabajo. Pero en la masonería moderna, el mandil tiene un significado simbólico. Representa pureza, trabajo, disciplina, recordatorio de que el nuevo miembro está comenzando un proceso de aprendizaje, un proceso de construcción interior. El aprendiz aún es, metafóricamente, una piedra en bruto, una piedra que debe pulirse, trabajarse, mejorarse con el tiempo. El ritual de iniciación termina con palabras de bienvenida. Los miembros de la logia reconocen oficialmente al nuevo hermano. A partir de ese momento, el iniciado podrá participar en reuniones, aprender símbolos, escuchar enseñanzas, pero también deberá respetar las reglas de la hermandad, entre ellas el silencio. Porque aunque algunos aspectos de la masonería son conocidos públicamente, la experiencia completa del ritual permanece reservada para quienes lo viven. Para el nuevo miembro, la iniciación suele ser una experiencia intensa, no necesariamente por su complejidad, sino por su carga psicológica. El simbolismo, la oscuridad inicial, el juramento, la revelación final del templo. Todo está diseñado para provocar una impresión duradera, un momento que marque el inicio de algo nuevo. Porque dentro de la tradición masónica, la iniciación no significa que alguien ya posea conocimiento. Significa que ha comenzado a buscarlo.
Y a partir de ese momento, el camino apenas empieza. Los símbolos del templo. Si alguien pudiera entrar en una logia masónica durante una reunión sin conocer nada sobre la tradición, probablemente pensaría que está observando una escena llena de objetos extraños, herramientas antiguas, figuras geométricas, columnas, símbolos que parecen sacados de otro tiempo. Pero para los masones, nada de lo que aparece dentro del templo está colocado al azar. Cada objeto tiene un significado. Cada figura representa una idea. Cada detalle forma parte de un lenguaje simbólico. Un lenguaje que no se explica directamente, sino que se interpreta. Porque la masonería moderna heredó algo fundamental de sus orígenes medievales: las herramientas del constructor. Solo que ahora esas herramientas ya no sirven para levantar muros de piedra. Sirven para construir algo diferente: la mente y el carácter del ser humano. Uno de los símbolos más reconocibles de la masonería es sin duda el compás. El compás es una herramienta sencilla: dos brazos metálicos unidos en un punto central. Se utiliza para trazar círculos perfectos, para medir distancias con precisión. En la arquitectura medieval era indispensable. Pero dentro de la masonería especulativa, el compás adquirió un significado mucho más profundo. Representa el control de los propios deseos, la capacidad del ser humano para limitar sus impulsos, para mantener equilibrio entre emociones, ambiciones y conducta. El círculo que traza el compás simboliza precisamente eso: un límite, un recordatorio de que la libertad personal debe existir dentro de ciertos principios morales. Junto al compás aparece casi siempre otro símbolo fundamental: la escuadra. La escuadra es una herramienta que permite medir ángulos rectos. Garantiza que las piedras de una construcción se alineen correctamente. Los muros se mantengan firmes. En la tradición masónica, la escuadra simboliza la rectitud moral: actuar de forma justa, tomar decisiones correctas, mantener la integridad incluso cuando nadie está observando. Por eso, cuando el compás y la escuadra aparecen juntos, como ocurre en el emblema masónico más conocido, representa un equilibrio entre pensamiento y acción, entre deseo y disciplina, entre libertad y responsabilidad. Pero dentro del templo hay muchos otros símbolos. Algunos son discretos, otros dominan el espacio. Uno de los más intrigantes es el ojo que todo lo ve. Un ojo abierto, generalmente dentro de un triángulo rodeado de rayos de luz. A lo largo de la historia, este símbolo ha aparecido en múltiples culturas. En el contexto masónico, el ojo representa la idea de una presencia superior, una conciencia universal. No necesariamente una figura religiosa específica, sino un principio que observa las acciones humanas. Un recordatorio constante de que incluso cuando nadie más presencia nuestros actos, existe una dimensión moral que trasciende lo visible. Para muchos masones, ese símbolo representa lo que llaman el gran arquitecto del universo, una forma de referirse a la idea de un orden superior que estructura la realidad. Pero el lenguaje simbólico masónico no se limita a objetos pequeños. También se refleja en la arquitectura misma del templo. Al entrar en muchas logias, uno de los primeros elementos que llaman la atención son las columnas.
Generalmente hay dos columnas ubicadas cerca de la entrada. Su presencia en realidad no es decorativa. Tienen un origen antiguo. Están inspiradas en las columnas descritas en el Templo de Salomón, una estructura que ocupa un lugar importante en la tradición simbólica masónica. Estas columnas suelen recibir nombres específicos. En muchas tradiciones se les conoce como Jachín y Boaz. Representan dualidades fundamentales: fuerza y estabilidad, movimiento y equilibrio. El paso entre dos columnas simboliza el tránsito entre dos estados, entre el mundo exterior y el interior del templo. Otro elemento visual muy característico dentro de muchas logias es el piso de mosaico blanco y negro, un patrón de cuadros alternados que cubre parte del suelo. A simple vista parece un diseño decorativo, pero dentro de la masonería tiene un significado claro. Representa la dualidad de la vida: luz y oscuridad, bien y mal, conocimiento e ignorancia. Los masones interpretan este mosaico como una representación de la experiencia humana, un recordatorio de que la vida no es una línea recta, es un equilibrio constante entre opuestos. Caminar sobre ese mosaico simbólico implica reconocer esa realidad, aceptar que la existencia está hecha de contrastes. Otro símbolo que aparece con frecuencia en las logias es la estrella flamígera. Esta es una estrella de 5 puntas rodeada por una especie de resplandor. En algunas representaciones, en su centro aparece la letra G. Esta letra ha sido interpretada de diferentes maneras. Para algunos representa geometría, la ciencia fundamental de los antiguos constructores. Para otros representa a Dios, en inglés, God. La estrella flamígera simboliza iluminación, conocimiento, la chispa intelectual que guía al ser humano en su búsqueda de verdad. Dentro del templo, este símbolo suele ocupar un lugar central, como si recordara constantemente a los miembros que el objetivo de la masonería no es acumular poder, sino buscar entendimiento. Y luego está el objeto más humilde de todos, el que menos llama la atención, pero que tiene una enorme carga simbólica: el famoso mandil. Un simple mandil blanco, de apariencia sencilla, sin adornos en el grado inicial. Este objeto proviene directamente de la tradición de los masones operativos. Los antiguos constructores lo usaban para proteger su ropa mientras trabajaban con piedra. Pero en la masonería moderna, el mandil se convirtió en uno de los emblemas más importantes de la organización. Representa trabajo, esfuerzo, disciplina, recordatorio de que la mejora personal no ocurre de manera automática. Requiere dedicación, tiempo, compromiso. A medida que un masón avanza dentro de la organización, el mandil puede cambiar, añadir colores, símbolos, decoraciones que indican el grado alcanzado. Pero el principio sigue siendo exactamente el mismo. El mandil es una señal visible de pertenencia, un recordatorio constante del camino que cada miembro ha decidido recorrer. Lo interesante de todos estos símbolos es que ninguno tiene un significado único. La masonería no ofrece interpretaciones rígidas. Cada símbolo puede entenderse desde múltiples perspectivas, ya sea filosófica, moral, espiritual. Ese enfoque forma parte del método masónico.
En lugar de imponer una verdad única, invita a la reflexión, a la interpretación personal, a la discusión entre los miembros. Por eso dentro de la logia, muchas conversaciones giran precisamente alrededor de esos símbolos. ¿Qué representan? ¿Cómo se aplican en la vida cotidiana? ¿Qué enseñanzas pueden extraerse de ellos? En cierto sentido, la masonería funciona como una escuela simbólica, un sistema que utiliza imágenes antiguas para transmitir ideas sobre ética, conocimiento y comportamiento humano. Y ese lenguaje simbólico tiene una ventaja importante. Puede atravesar fronteras culturales. Un masón de un país puede visitar una logia en otro continente y reconocer los mismos símbolos. La escuadra, el compás, el mandil, el mosaico, las columnas. Aunque los idiomas cambien, el lenguaje simbólico permanece. Es una forma de comunicación silenciosa, un código visual que conecta a miembros de diferentes partes del mundo. Por eso, cuando un visitante observa una logia por primera vez, puede sentir que está entrando en un espacio cargado de misterio. Pero para quienes pertenecen a la tradición, cada objeto tiene un propósito claro. Cada símbolo es una herramienta no para cortar piedra, sino para reflexionar sobre la condición humana. Porque al final, el templo masónico no pretende ser simplemente un lugar físico, es un escenario simbólico, un espacio donde los miembros se reúnen para recordar algo fundamental, que cada ser humano es en cierto modo un constructor, un arquitecto de su propio carácter. Y las herramientas que aparecen dentro del templo no están ahí para levantar muros, están ahí para recordarnos que la verdadera construcción ocurre dentro de nosotros mismos. Juramentos y silencio. Si existe un elemento que ha permitido a la masonería sobrevivir durante siglos, ese elemento es el silencio. No el silencio casual, no el silencio incómodo de una conversación que se apaga, sino un silencio deliberado, un silencio construido, un silencio que forma parte de la estructura misma de la organización. Desde sus primeras etapas como gremio de constructores medievales, los masones entendieron que el conocimiento tenía valor precisamente porque no estaba disponible para cualquiera. Las técnicas para levantar arcos gigantescos, los métodos para distribuir el peso de las catedrales, los secretos del oficio. Todo eso se protegía mediante acuerdos entre los miembros. Pero cuando la masonería dejó de ser un gremio de constructores y se transformó en una hermandad filosófica, ese principio de discreción no desapareció. Se transformó en algo más profundo, en un compromiso formal, un compromiso que cada nuevo miembro debía aceptar desde el momento de su iniciación. Durante el ritual que marca la entrada a la logia, el candidato no solo promete respetar los principios de la organización, también realiza algo mucho más importante, un juramento solemne, pronunciado frente a los símbolos de la orden, un compromiso de lealtad hacia la hermandad y de confidencialidad respecto a sus rituales. Históricamente, estos juramentos han adoptado distintas formas según el país y la tradición masónica específica, pero comparten una estructura común. El iniciado promete no revelar los secretos de la masonería, no divulgar los signos de reconocimiento, no describir públicamente las ceremonias internas.
no traicionar la confianza de sus hermanos masones. En versiones antiguas de los rituales, especialmente en los siglos XVIII y XIX, los juramentos incluían también advertencias simbólicas, frases que describían consecuencias dramáticas si el juramento era quebrantado. Lenguaje intenso, a veces violento en su forma, pero entendido dentro del contexto ritual como metáforas, no como amenazas reales. La intención de esas palabras era subrayar la importancia del compromiso, transmitir al iniciado que lo que estaba aceptando no era una promesa superficial, era un pacto de honor. Con el paso del tiempo, muchas logias modernas han suavizado o reinterpretado esas expresiones simbólicas, pero la esencia del juramento permanece intacta. La masonería depende de la confianza entre sus miembros, y esa confianza se construye sobre la base del silencio. Porque el secreto no es simplemente una tradición, es una herramienta. Una herramienta que permite crear un espacio de conversación interna donde los miembros pueden hablar con libertad. Un espacio protegido de la mirada externa. Pero el silencio masónico no se limita a los rituales. También se extiende a otros aspectos de la vida dentro de la logia. Por ejemplo, existen formas de reconocimiento entre masones. Pueden tratarse de pequeños gestos, señales discretas, maneras específicas de estrechar la mano, palabras clave que históricamente permitían a un masón identificar a otro, incluso en lugares donde no se conocían previamente. Estas señales tenían una función práctica en tiempos antiguos. Cuando los masones viajaban de ciudad en ciudad buscando trabajo en proyectos de construcción, un gesto correcto podía demostrar la pertenencia al gremio. Era una especie de credencial simbólica. Hoy en día, esas señales siguen existiendo en muchas tradiciones masónicas. No necesariamente para reconocer miembros en público, sino como parte de los rituales internos. Un lenguaje silencioso que conecta a los miembros con la historia de la orden. Además de las señales, la masonería también posee palabras de paso asociadas a diferentes grados. Palabras que se transmiten durante las ceremonias de avance dentro de la organización. Su función es simbólica. Representan el progreso del iniciado en su camino de aprendizaje. Pero más allá de señales y palabras, el silencio masónico también se manifiesta en otro aspecto fundamental: la discreción sobre la vida interna de la logia. Las reuniones masónicas, conocidas como tenidas, se realizan a puerta cerrada. Solo los miembros pueden participar. Durante esas reuniones se discuten temas filosóficos, simbólicos o administrativos. También se realizan ceremonias de iniciación o de avance de grado. Lo que se dice dentro de la logia permanece dentro de la logia. Esa regla no significa necesariamente conspiraciones o decisiones secretas. Muchas logias modernas incluso realizan actividades públicas, ya sean conferencias, obras benéficas, eventos culturales. Pero la experiencia ritual sigue siendo reservada. Porque la masonería considera que el impacto de esos rituales depende precisamente de que el candidato los experimente sin conocerlos previamente. Es un principio similar al de una obra teatral o una ceremonia religiosa. Si se revelara cada detalle antes de vivirla,
La experiencia entonces perdería parte de su significado. Pero el silencio masónico no es solo una regla, también es una expresión de algo más profundo, la fraternidad. Dentro de la masonería, los miembros se llaman entre sí hermanos. Y no es un simple título formal. Representa la idea de que la logia funciona como una comunidad, un espacio donde los individuos se apoyan mutuamente, donde la lealtad entre miembros tiene un valor especial. Históricamente, esa fraternidad ha incluido formas de ayuda práctica, apoyo económico a miembros en dificultades, asistencia a viudas o huérfanos de masones fallecidos, redes de solidaridad que se extienden mucho más allá de las reuniones formales. Por eso el juramento masónico no se limita a guardar secretos. También incluye compromisos de ayuda mutua, de respeto entre los miembros, de comportamiento ético, de defensa de ciertos principios morales. Cada logia establece además códigos de conducta, reglas que los miembros, por supuesto, que tienen que respetar. Se espera que un masón mantenga integridad en su vida personal, que respete la ley, que trate a los demás con dignidad. No todos los masones cumplen siempre esos ideales, por supuesto. Como cualquier institución humana, la masonería está compuesta por individuos con virtudes y defectos. Pero los códigos existen como guía, como recordatorio de lo que la organización aspira a representar. En ese sentido, el silencio masónico también cumple una función psicológica. Crea una sensación de pertenencia, de exclusividad. El iniciado sabe que forma parte de algo que no está completamente abierto al público, algo que tiene capas de significado, tradiciones antiguas, símbolos que solo se comprenden plenamente desde adentro. Esa sensación fortalece el vínculo de los miembros, los conecta con una historia que se remonta a siglos atrás, con generaciones de hombres que pronunciaron los mismos juramentos, que caminaron por templos similares, que también prometieron guardar silencio. Y quizá por eso la masonería ha logrado mantenerse muy activa durante tantos siglos, porque ha entendido algo fundamental sobre la naturaleza humana. El misterio tiene poder, el silencio genera curiosidad. Y cuando una organización logra combinar símbolos antiguos, rituales solemnes y una cultura de discreción, crea un sistema que puede sobrevivir generaciones enteras. La masonería no solo se sostiene en ideas filosóficas, también se sostiene en confianza. La confianza de que los hermanos respetarán su palabra. La confianza de que los juramentos pronunciados dentro del templo tendrán peso fuera de él. La confianza de que el silencio será respetado. Porque si algo ha demostrado la historia de esta hermandad, es que la masonería no vive únicamente de sus símbolos, ni de sus rituales, ni siquiera de sus edificios. La masonería vive, sobre todo, de algo mucho más simple: la promesa de sus miembros de saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Masones en el poder. A lo largo de su historia,
la masonería ha sido muchas cosas al mismo tiempo. Una hermandad filosófica, una escuela simbólica, una red de fraternidad. Pero también, en determinados momentos de la historia, ha sido algo más. Un espacio donde se han encontrado hombres con poder. Porque a medida que la masonería se expandió durante el siglo XVIII, comenzó a atraer a personas que ocupaban posiciones importantes dentro de la sociedad. Intelectuales, militares, comerciantes influyentes, funcionarios, políticos. Las logias se convirtieron poco a poco en lugares donde individuos de distintos sectores podían reunirse en un ambiente relativamente igualitario. Un lugar donde un aristócrata podía sentarse junto a un comerciante, donde un militar podía debatir ideas con un filósofo, donde un político podía conversar con un científico. Y todo eso ocurría bajo una misma estructura simbólica, bajo el mismo juramento, bajo el mismo principio de fraternidad. Ese ambiente favoreció algo inevitable. Las logias comenzaron a convertirse también en espacios de intercambio de ideas políticas, especialmente en una época donde el mundo estaba cambiando rápidamente. El siglo XVIII fue un periodo de revoluciones. Las monarquías absolutas comenzaron a ser cuestionadas. Las ideas de libertad, derechos individuales y representación política empezaron a circular con fuerza. Y muchos de esos debates ocurrían en lugares privados. Salones, clubes, sociedades filosóficas, entre ellas las logias masónicas. Uno de los casos más mencionados en este contexto es el de la independencia de los Estados Unidos. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, varias figuras importantes del movimiento independentista tenían vínculos con la masonería. Uno de los nombres más conocidos es George Washington, el comandante del ejército continental durante la guerra contra la Gran Bretaña y posteriormente el primer presidente de los Estados Unidos. Washington fue iniciado como masón en 1752 en la logia de Fredericksburg, en Virginia. Existen registros históricos que muestran su participación en ceremonias masónicas. Incluso durante la colocación de la primera piedra del Capitolio en 1793, Washington participó en una ceremonia pública utilizando símbolos masónicos. Pero Washington no fue el único. Otros personajes asociados al proceso independentista también tuvieron relación con logias. Benjamin Franklin, por ejemplo, fue un miembro activo de la masonería. Franklin no solo participó en logias en Estados Unidos, también en Francia, donde se convirtió en una figura influyente dentro de círculos intelectuales. Esto ha llevado a algunos historiadores a preguntarse si las logias masónicas funcionaron como espacios donde se discutían ideas revolucionarias. La respuesta no es completamente sencilla. La masonería como institución no organizó oficialmente la independencia de Estados Unidos. Pero sí es cierto que muchos hombres involucrados en ese proceso compartían espacios dentro de las logias. Espacios donde circulaban ideas sobre libertad, derechos y formas de gobierno. Algo similar ocurrió en Europa. En Francia, durante el siglo XVIII, la masonería se extendió rápidamente entre sectores de la nobleza y la burguesía. Algunas logias se convirtieron en centros de discusión intelectual, lugares donde se debatían textos filosóficos, donde se analizaban ideas políticas.
donde se cuestionaban las estructuras tradicionales del poder. Durante los años previos a la Revolución Francesa, varias figuras asociadas al movimiento revolucionario habían participado en logias. Eso no significa que la masonería organizara la revolución, pero sí indica que las logias formaban parte del ambiente intelectual donde esas ideas circulaban. El fenómeno también se extendió hacia América Latina. Durante el siglo XIX, las colonias españolas comenzaron a experimentar movimientos independentistas. Y en muchos casos los líderes de esos procesos también habían tenido contacto con logias masónicas. Uno de los nombres más conocidos es Simón Bolívar, el militar y líder político que jugó un papel fundamental en la independencia de varios países sudamericanos. Existen registros históricos que indican que Bolívar fue iniciado en una logia en Cádiz, España, durante su juventud. Otro personaje frecuentemente mencionado es José de San Martín, figura clave en los procesos de independencia del sur del continente. En México, el movimiento independentista también tuvo vínculos con círculos masónicos. Durante el siglo XIX, varias logias funcionaron como espacios de discusión política. En particular, dos corrientes masónicas influyeron en la vida política mexicana durante años: los llamados logias escocesas y las logias yorquinas. Cada una representaba tendencias políticas diferentes. Las logias escocesas estaban asociadas generalmente con posturas más conservadoras, las yorquinas con corrientes más liberales. Este fenómeno muestra cómo la masonería, más allá de su simbolismo filosófico, también podía funcionar como red de sociabilidad política. Un lugar donde hombres influyentes compartían ideas, establecían contactos, construían alianzas. Pero es importante entender algo. Las logias no eran necesariamente centros de conspiración permanente. En muchos casos funcionaban simplemente como clubes intelectuales, espacios de conversación. Sin embargo, cuando varias personas influyentes se reúnen regularmente en privado, lógicamente es inevitable que se formen redes de influencia. La masonería facilitaba precisamente eso: un ambiente de confianza, de fraternidad, donde los miembros se trataban como iguales, independientemente de sus cargos públicos. Eso generaba relaciones personales fuertes, relaciones que a veces trascendían el espacio de la logia. No es extraño entonces que algunos masones hayan ocupado cargos políticos importantes. A lo largo de los siglos, numerosos presidentes, ministros, gobernadores y líderes militares han sido miembros de logias masónicas. En Estados Unidos, varios presidentes han tenido vínculos con la masonería. Además de George Washington, también se mencionan nombres como James Monroe, Andrew Jackson o Theodore Roosevelt. En Europa, distintos líderes políticos del siglo XIX también pertenecen a logias. Y en América Latina, la influencia masónica en ciertos momentos históricos fue significativa. Todo esto ha alimentado naturalmente teorías de conspiración. Algunas personas creen que la masonería controla gobiernos, que las decisiones políticas importantes se toman dentro de las logias, que existe una red secreta que dirige al mundo desde la sombra. Pero la evidencia histórica es mucho más compleja. La masonería ha estado cerca del poder, pero no necesariamente lo ha controlado de manera centralizada. Lo que sí es cierto es que las logias han funcionado como espacios de encuentro entre personas influyentes. Y cuando personas influyentes se reúnen regularmente en privado, inevitablemente se van a generar conversaciones importantes. Conversaciones que no siempre ocurren frente al público.
En algunos casos, esas conversaciones, claro que pueden influir en decisiones políticas. En otros casos, simplemente fortalecen relaciones personales. Lo cierto es que la masonería ha estado presente en momentos clave de la historia. Revoluciones, independencias, transformaciones políticas. No como una fuerza única que dirige los acontecimientos, sino como una red donde individuos con ideas similares han podido encontrarse. Y quizá ahí reside una de las razones por las que la masonería sigue despertando bastante curiosidad. Porque cuando una organización combina tres elementos, tradición, secreto y miembros influyentes, inevitablemente genera preguntas. Preguntas sobre lo que ocurre dentro de sus reuniones, sobre las conversaciones que tienen lugar en sus templos, sobre las decisiones que tal vez se discuten en voz baja, lejos de la mirada pública. Pero incluso después de siglos de especulación, una cosa sigue siendo clara. Las logias continúan reuniéndose. Las puertas siguen cerrándose cuando comienzan las ceremonias. Y dentro de esas salas silenciosas, los miembros siguen hablando entre ellos, como lo han hecho durante generaciones. Y por aquí hay una pregunta que dice, ¿esto viene de los caballeros templarios? Los caballeros templarios son otro tipo de organización y no son una sociedad secreta como tal, Toño. Pero tengo preparado o tengo pensado preparar algunas emisiones que tal vez se conviertan en serie también sobre este tipo de agrupaciones como los caballeros templarios. Lo que sí te puedo decir es que los masones y todas estas sociedades secretas sí tienen relación, pero con los Rosacruces. Porque de hecho las Rosacruces sí son sociedad, es una sociedad secreta, es considerada una sociedad secreta. Los caballeros templarios como tal no lo son. Pero bueno, esto evidentemente tenemos que hacer una emisión, sí o sí, acerca de los caballeros templarios. No voy a tardar mucho en hacerla porque la verdad es que estos temas siempre son como bien interesantes. Muchísimas gracias por el interés y tu pregunta. Persecución y conspiraciones. Cuando una organización permanece rodeada de silencio durante siglos, ocurre algo inevitable. El misterio comienza a llenar los espacios que la información no explica. Las preguntas se multiplican, las sospechas crecen. Y poco a poco alrededor de esa organización empiezan a surgir historias, rumores y por supuesto temores. Eso es exactamente lo que ocurrió con la masonería. Desde su expansión en el siglo XVIII, la hermandad masónica comenzó a generar no solo curiosidad, sino también desconfianza. Para algunos observadores de la época, las logias parecían espacios extraños, reuniones privadas, rituales que no se explicaban públicamente, símbolos antiguos, juramentos de silencio. En un mundo donde la religión y la autoridad política controlaban gran parte de la vida pública, ese tipo de organización despertaba inquietud, especialmente en instituciones que veían cualquier forma de sociedad independiente como una posible amenaza. Uno de los primeros grandes enfrentamientos ocurrió con la Iglesia Católica. En 1738, apenas 2 décadas después de la creación de la Gran Logia de Londres, el Papa Clemente XII emitió una bula papal titulada In Eminenti Apostolatus Specula.
En ese documento, la Iglesia prohibía formalmente a los católicos participar en logias masónicas. La razón oficial era clara. Las logias reunían a hombres de diferentes religiones bajo un mismo sistema simbólico. Para la Iglesia, eso podía interpretarse como una forma de relativismo religioso, una estructura donde la autoridad espiritual tradicional quedaba diluida. Además, el hecho de que las reuniones fueran secretas generaba preocupación. La Iglesia temía que dentro de las logias pudieran discutirse ideas contrarias a su doctrina. A partir de esa bula papal, varios países europeos comenzaron a perseguir la masonería. En algunos lugares, pertenecer a una logia se convirtió básicamente en un delito. Los templos masónicos fueron vigilados. Las reuniones se realizaron con mucho mayor discreción, pero la prohibición no logró eliminar la organización. Al contrario, en algunos casos, el intento de suprimirla solo aumentó su aura de misterio. Y con el misterio llegaron también las teorías de conspiración. Durante los siglos XVIII y XIX comenzaron a circular textos que afirmaban que la masonería tenía objetivos ocultos. Algunos autores aseguraban que los masones planeaban destruir las monarquías europeas. Otros afirmaban que la organización buscaba debilitar la influencia de la religión. Incluso aparecieron libros que afirmaban que los masones formaban parte de una conspiración global para controlar gobiernos. Muchas de estas ideas surgieron en contextos políticos tensos, momentos donde los cambios sociales generaban miedo. En esos contextos, las sociedades secretas se convertían fácilmente en chivos expiatorios. Era más sencillo imaginar una conspiración organizada que aceptar la complejidad de los cambios históricos. Uno de los ejemplos más famosos de propaganda antimasónica ocurrió en el siglo XIX en Estados Unidos, el llamado movimiento antimasónico. Este movimiento surgió después de un evento que conmocionó al país en 1826. Un hombre llamado William Morgan, quien afirmaba haber escrito un libro revelando secretos masónicos, desapareció misteriosamente en el estado de Nueva York. Su desaparición generó rumores inmediatos. Algunos creyeron que los masones lo habían secuestrado o asesinado para evitar la publicación del libro. Aunque nunca se comprobó completamente qué ocurrió con Morgan, el caso desató una ola de indignación. Periódicos comenzaron a publicar artículos denunciando la influencia masónica. Políticos aprovecharon el momento para criticar la existencia de sociedades secretas. Incluso se formó un partido político, el Partido Antimasónico. Durante algunos años, este partido participó activamente en elecciones y se convirtió en una fuerza política real. Fue uno de los primeros movimientos organizados en la historia de Estados Unidos que surgió específicamente para oponerse a la masonería. Pero las persecuciones más intensas contra los masones ocurrieron en Europa durante el siglo XX, especialmente bajo regímenes autoritarios. Uno de los casos más conocidos fue el de la Alemania nazi. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, el régimen comenzó rápidamente a cerrar organizaciones que consideraba enemigas del Estado, entre ellas las logias masónicas. Para la ideología alemana de este señor Adolfo, la masonería representaba varias cosas que el régimen rechazaba. Primero, su carácter internacional. Las logias conectaban miembros de distintos países, algo incompatible con el nacionalismo extremo del nazismo. Segundo, la tradición masónica de tolerancia religiosa y diversidad de pensamiento. El régimen buscaba uniformidad ideológica.
Las logias representaban espacios de discusión independiente. Y por esas razones, el gobierno nazi prohibió la masonería. Las logias fueron clausuradas, sus edificios confiscados, sus archivos incautados. En algunos casos, los templos masónicos fueron saqueados o destruidos. Muchos masones fueron arrestados, algunos enviados a campos de concentración, otros obligados a renunciar públicamente a su pertenencia a la organización. La propaganda nazi incluso llegó a afirmar que la masonería formaba parte de una conspiración mundial junto con otras organizaciones que el régimen consideraba enemigas. La masonería fue presentada como una fuerza oculta que manipulaba gobiernos y sociedades, un enemigo invisible. Pero Alemania no fue el único lugar donde ocurrió algo así. En la España franquista, después de la Guerra Civil, el régimen de Francisco Franco también persiguió activamente a los masones. Franco consideraba la masonería una amenaza ideológica. Durante años, el régimen franquista difundió propaganda que vinculaba a los masones con conspiraciones contra el Estado y la religión. Muchos miembros fueron encarcelados, otros tuvieron que ocultar su afiliación. Las logias fueron cerradas, los templos confiscados. Y algo muy similar ocurrió en Italia durante el régimen de Mussolini. Aunque en un inicio algunos fascistas habían tenido vínculos con logias, el gobierno terminó prohibiendo la masonería en 1925. Las autoridades temían que cualquier organización independiente pudiera convertirse en foco de oposición política. Incluso en países donde no existieron dictaduras, la masonería continuó generando sospechas. En distintos momentos históricos aparecieron nuevos libros, panfletos o teorías que afirmaban que los masones controlaban bancos, gobiernos o instituciones internacionales. La mayoría de estas teorías carecía de evidencia sólida, pero demostraban algo importante. El secreto genera imaginación. Y cuando las personas no saben exactamente qué ocurre dentro de una organización, comienzan a llenar ese vacío con historias. Algunas razonables, otras completamente fantasiosas. En el caso de la masonería, esa dinámica ha existido durante más de 2 siglos. Una organización discreta, con rituales reservados, usando símbolos que no siempre se explican públicamente. Todo eso crea el escenario perfecto para que surjan narrativas conspirativas. Pero la historia también muestra otro aspecto. La masonería ha sido perseguida no solo por lo que realmente hacía, sino por lo que otros imaginaban que hacía. El silencio que para los masones representa tradición, para muchos observadores externos ha representado misterio. Y para algunos gobiernos, ese misterio ha sido suficiente motivo para intentar eliminar la organización. Sin embargo, a pesar de las prohibiciones, persecuciones y campañas de propaganda, la masonería no desapareció. Las logias cerradas volvieron a abrir en otros momentos históricos. Los rituales se mantuvieron. Los símbolos continuaron transmitiéndose de generación en generación. Porque incluso cuando los templos fueron quemados y las reuniones prohibidas, la tradición sobrevivió en algo mucho más difícil de destruir: la memoria de sus miembros. La masonería hoy. Pues bien, chicos, si alguien caminara hoy por muchas ciudades del mundo, podría pasar frente a un edificio masónico sin darse cuenta. No hay multitudes entrando. Tampoco hay anuncios luminosos. No hay señales evidentes que indiquen que ahí ocurre algo extraordinario. A veces solo hay una puerta de madera pesada,
un edificio antiguo de piedra oscura, una placa discreta, un símbolo tallado en la fachada, el compás, la escuadra y nada más. Pero detrás de esas puertas la masonería sigue existiendo, no como una reliquia del pasado, no como un mito histórico, sino como una organización viva, activa, presente en decenas de países. Las logias modernas funcionan hoy de forma mucho más abierta que hace 2 siglos. Muchas incluso tienen páginas web. Algunas realizan actividades públicas. Otras organizan eventos culturales o filantrópicos. Sin embargo, algo fundamental permanece intacto: la discreción. Porque aunque la masonería ya no vive bajo la misma persecución que en otras épocas, sus miembros continúan respetando una tradición antigua. Los rituales internos siguen siendo reservados. Las ceremonias no se transmiten. Las reuniones siguen ocurriendo a puerta cerrada. Y eso inevitablemente mantiene viva una pregunta que ha acompañado a la masonería durante siglos. ¿Qué ocurre realmente dentro de una logia? Para entender la masonería contemporánea, primero hay que imaginar cómo funciona una logia actual. En muchas ciudades del mundo, las logias ocupan edificios que parecen detenidos en el tiempo. Cuando uno entra al ambiente, la atmósfera cambia inmediatamente. El ruido de la calle desaparece. El aire huele a madera pulida, a papel antiguo, a veces incluso a cera de vela. Los pasillos suelen estar cubiertos con alfombras gruesas. Las paredes exhiben retratos de antiguos maestros de la logia. Hombres de otras épocas, con trajes oscuros, con miradas serias. Al fondo de esos pasillos suele encontrarse el templo masónico, la sala donde se realizan las ceremonias. Es un espacio cuidadosamente diseñado. Tiene forma rectangular, con columnas simbólicas, con un piso que muchas veces presenta el patrón de mosaico blanco y negro. Las luces son suaves. La decoración no es ostentosa, pero sí profundamente simbólica. Cada objeto tiene un significado. Cada posición dentro de la sala tiene una función. Cuando los miembros se reúnen, el ambiente cambia nuevamente. Los hombres, y en algunas logias también mujeres, dependiendo de la obediencia masónica, llegan vestidos formalmente. Trajes oscuros, corbatas, y sobre esa vestimenta cotidiana colocan un objeto que ha acompañado a los masones durante siglos: el mandil. El mandil masónico, que, como ya hemos hablado anteriormente, no es un simple accesorio. Es uno de los símbolos más importantes de la tradición, que representa el trabajo, la disciplina, el compromiso con el perfeccionamiento personal. Muchos mandiles están decorados con bordados, símbolos o colores que indican el grado del miembro dentro de la organización. Porque la masonería mantiene todavía su estructura de grados iniciáticos. El primer grado es el aprendiz. Luego viene el de compañero. Y finalmente, el de maestro masón. Cada grado implica aprendizaje, reflexión, ceremonias simbólicas que transmiten enseñanzas filosóficas. Pero más allá de los rituales, la masonería contemporánea también se ha convertido en una red social muy particular. Las logias funcionan como espacios de encuentro. Personas de diferentes profesiones se reúnen regularmente, como abogados, médicos, ingenieros,
empresarios, profesores, personas que en su vida cotidiana quizás nunca coincidirían, pero que dentro de la logia comparten un mismo marco simbólico. En muchas reuniones masónicas actuales, los miembros presentan trabajos o reflexiones, pequeños ensayos filosóficos, análisis históricos, reflexiones éticas. La idea central sigue siendo la misma que hace siglos: utilizar los símbolos de la masonería como herramientas para reflexionar sobre el ser humano, sobre la moral, sobre la sociedad. Por supuesto, el tamaño de la masonería actual varía mucho dependiendo del país. En Estados Unidos, por ejemplo, se estima que hay millones de masones activos. Aunque la membresía ha disminuido en comparación con mediados del siglo XX, las logias siguen funcionando en casi todos los estados. En Europa, la presencia masónica también continúa. Francia, Reino Unido, España e Italia mantienen logias activas. En América Latina, la masonería sigue siendo una institución relativamente influyente en algunos círculos. México, Brasil, Argentina, Chile y otros países conservan logias que funcionan desde hace más de un siglo. En muchos casos, esos templos han sido testigos de generaciones completas de masones. Padres que iniciaron a sus hijos, hermanos que compartieron rituales durante décadas, hombres que dedicaron gran parte de su vida a la hermandad. Pero la masonería moderna también enfrenta desafíos. El mundo actual es radicalmente diferente al del siglo XVIII. Hoy las personas viven conectadas permanentemente. La información circula de forma inmediata. Las organizaciones que dependen del secreto absoluto enfrentan dificultades para adaptarse. Muchos jóvenes ya no sienten la misma fascinación por las sociedades secretas. Otros cuestionan la estructura tradicional de la organización. Algunas logias han respondido abriéndose más al público, promoviendo actividades culturales, participando en proyectos de beneficencia, explicando públicamente ciertos aspectos de su filosofía. Pero incluso con esos cambios, algo esencial permanece: el ritual, la tradición, la continuidad. Porque cuando cae la noche, en muchas ciudades del mundo, las luces de algunos templos masónicos se encienden, las puertas se cierran, los miembros se reúnen. Y dentro de esas salas silenciosas se repiten gestos que existen desde hace siglos. Palabras antiguas, movimientos precisos, símbolos transmitidos de generación en generación. Afuera, el mundo moderno sigue acelerado. Pantallas encendidas, tráfico, ruido. Pero dentro del templo, el tiempo parece moverse a otro ritmo. Uno más lento, más ceremonial, como si cada reunión conectara el presente con algo mucho más antiguo, algo que comenzó hace cientos de años, entre constructores de piedra, entre hombres que levantaban catedrales, hombres que crearon símbolos para hablar de conocimiento, de disciplina, de perfeccionamiento, y que decidieron proteger esas ideas bajo un principio simple: el silencio. Por eso, después de siglos de historia, después de persecuciones, después de teorías de conspiración, después de revoluciones y cambios políticos, la masonería sigue ahí. No en las sombras absolutas, pero tampoco completamente expuesta. Entre la historia y el misterio, entre la tradición y el presente. Una organización que nunca desapareció y que incluso hoy sigue reuniéndose detrás de puertas cerradas. Y bueno, chicos, a lo largo de este episodio hemos recorrido siglos de historia. Hemos caminado por canteras medievales donde los primeros constructores levantaban catedrales bajo el cielo gris lleno de polvo de piedra.
Hemos escuchado el eco de los martillos golpeando bloques de roca mientras los maestros transmitían su conocimiento en silencio de generación en generación. Después, escuchamos cómo esos constructores, aquellos hombres cubiertos de cal y polvo, se transformaron lentamente en algo distinto, en una hermandad, en una tradición, en una sociedad que ya no construía templos de piedra, sino templos simbólicos dentro de la mente humana. Entramos imaginariamente en logias iluminadas por velas. Sentimos el peso de la madera antigua, el olor a cera caliente, el murmullo contenido de una ceremonia donde un iniciado con los ojos vendados escucha palabras que han sido repetidas durante siglos. Observamos los símbolos, el compás, la escuadra, el mosaico blanco y negro que recuerda que el mundo siempre vive entre la luz y la sombra. Escuchamos también los juramentos, promesas pronunciadas en voz baja, compromisos que obligan a guardar silencio. Porque dentro de la masonería, el silencio no es solo una regla, es una tradición, una frontera invisible, un límite que separa a quienes observan desde afuera de quienes participan dentro. También escuchamos cómo esa discreción provocó algo inevitable: sospechas, miedo, persecuciones, teorías de conspiración. A lo largo de la historia, gobiernos, iglesias y regímenes autoritarios han intentado comprender o controlar lo que ocurre dentro de las logias. Algunos decidieron prohibirlas, otros intentaron destruirlas. Hubo templos quemados, archivos confiscados, miembros perseguidos. Y sin embargo, la masonería sobrevivió. Siguió reuniéndose, siguió transmitiendo sus símbolos, siguió celebrando sus rituales. A veces en grandes ciudades, a veces en pequeños templos escondidos entre calles silenciosas, pero siempre manteniendo algo intacto: el secreto. Porque al final, ese es el elemento que ha mantenido viva la fascinación alrededor de la masonería durante más de 3 siglos. Sabemos muchas cosas sobre ella. Sabemos que nació entre constructores medievales. Sabemos que evolucionó hacia una fraternidad filosófica. Sabemos que algunos de sus miembros participaron en momentos importantes de la historia. Sabemos que sus logias todavía existen, que sus ceremonias continúan, que sus símbolos siguen siendo transmitidos. Pero también hay algo que no sabemos completamente. No sabemos con absoluta precisión qué se siente estar dentro de una ceremonia masónica. No sabemos qué emociones atraviesan a un iniciado en el momento exacto en que escucha su juramento. No sabemos qué conversaciones ocurren dentro de algunas reuniones privadas. No sabemos qué significados personales encuentran los miembros en los rituales que repiten año tras año. Ese espacio desconocido es precisamente lo que mantiene viva la curiosidad, porque el ser humano siempre ha sido una atracción profunda por lo oculto, por lo que no puede verse directamente, por aquello que permanece detrás de una puerta cerrada. Tal vez por eso las sociedades secretas siguen fascinándonos, no necesariamente por lo que sabemos de ellas, sino por lo que no sabemos. Y quizás ahí está la verdadera fuerza de la masonería. No en dominar gobiernos, no en controlar conspiraciones globales, sino en algo mucho más sutil, mucho más difícil: la capacidad de mantener una tradición intacta durante siglos, de preservar símbolos, rituales, palabras,
de transmitirlos de una generación a otra sin que desaparezcan en el ruido del tiempo. Porque mientras el mundo cambia, mientras los imperios caen, mientras las ideologías nacen y mueren, en algún lugar del mundo, una logia masónica abre sus puertas al caer la noche. Los miembros entran en silencio, las luces se atenúan y una ceremonia comienza. Tal vez los masones no controlan el mundo, pero han logrado algo mucho más difícil: guardar un secreto durante siglos. Y así, mis queridos perturbados, es como concluimos este episodio número 3 de la serie de Sociedades Secretas. Espero que esta emisión les haya gustado, que la hayan disfrutado y sobre todo que el día de hoy hayamos aprendido algo nuevo. Los invito a seguir el hilo del terror y lo inexplicable mañana a las 10 en punto de la noche en la hora macabra. Las 10 de la noche es la hora de México, ¿eh? No, de repente como que se me pierden los que son de otro país. No, son 10 en punto de la noche, hora del centro de México. Y ya saben que la hora macabra, perdón, más bien es perturbador en este caso, se transmite todos los viernes en punto de las 10 de la noche, en vivo por Facebook Live. Por supuesto que les recuerdo que este capítulo y todos los anteriores los van a poder encontrar en mi canal de YouTube y Spotify, donde me pueden encontrar como Kaboom Podcast. Síganme y formen parte de esta comunidad siniestra. Y si quieren escuchar leyendas y cuentos cortos de terror y más, entren a mi canal de WhatsApp. Muchísimas gracias por acompañarme en esta emisión de Perturbador. Muy buenas noches y como siempre les deseo dulces pesadillas.